Periodistas, con Alberto Nájar, con Marta Samarripa y Arturo Cano, a quienes doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Julio. Muy bien. ¿Con qué empezamos? Pero yo ya no sé, los periodistas, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo de coronavirus? ¿Salir a reportear, seguir trabajando o qué tenemos que hacer, Alberto? Pues yo creo que de entrada, asumir que somos seres humanos, porque es muy frecuente que los periodistas nos creamos como inmunes a todo, en la vieja escuela en la que yo me empecé a formar. Detente bala. No, es algo así, que decía que el periodista pues no importa que si llueva, truene, que tú tienes que entregar la nota, es lo más importante, así te estés muriendo, primero la nota. Sí. Eso ha ido cambiando con el paso del tiempo, pero yo creo que ahorita lo que es indispensable es tomar en cuenta que también estamos en riesgo de un eventual contagio y tomar las precauciones que te piden las autoridades sanitarias y las que tú mismo también te proveas. Pero yo creo que además de esta protección personal, que es como cualquiera deberíamos tener, yo creo que tenemos que también muy claro la responsabilidad del periodismo y de los periodistas en este momento, sobre todo lo que está pasando en México. Ante esta oleada de desinformación y estos intentos recurrentes de tratar de desacreditar el trabajo de las autoridades sanitarias, sin medir las consecuencias. Entonces ahí los periodistas también tenemos que vacunarnos contra eso y tenerlo muy claro que la información debe ser comprobada, debe ser veraz y no podemos prestarnos a ninguno de los dos bandos. Ya vamos a comenzar a hablar de la noche de los buitres. Sí. Algo así. La del domingo pasado, ¿no? Cuando estaban desesperados porque se muriera ya alguien. Pues con ese ánimo de que aparezca el primer muerto para tenerlo como bandera y de esa manera agudizar las críticas y encontrar un elemento más de cuestionamiento al gobierno. A mí me parece que no es la labor de los periodistas. Y entonces eso me parece también es muy importante. Esa es la vacuna que debemos aplicarnos nosotros en México. Marta Samarripa. Creo que sí es importante guardar el equilibrio y no irte a estos extremos que hemos estado viendo tanto en redes como en los medios de comunicación. La situación sí es complicada y hay dos datos que me llaman la atención. Por un lado, el que haya dicho el subsecretario de Salud y vocero que por lo menos esperaría que en México fueran 3 meses tomando de referencia a China. Sin embargo, dice cuando menos. Cuando así es. Entonces leamos entre líneas, pudieran ser 4 meses o 5 meses. Finalmente no tenemos los mismos recursos que en China. Entonces eso creo que hay que considerarlo para no estar asustando a la población de manera innecesaria, porque sí se crea pánico y como ellos mismos han dicho, puedes llegar a una situación de miedo social, que creo que eso no le conviene a nadie. Y por otro lado, pues esta situación de las etapas, ¿no? Estamos en la fase 1. Sin embargo, y también atendiendo a la información oficial, tanto la que se ha dado por parte del subsecretario de Salud como de otros integrantes, todo hace indicar que ya estamos caminando y acercándonos muy rápidamente a la fase 2. ¿Por qué lo notan ellos? Bueno, por el aumento en número de casos. Hasta anoche eran 93 y los confirmados, los sospechosos y los descartados, también hay que considerarlos, 206 fueron ya descartados, pero 672 todavía podrían pues estar en algún tipo de riesgo, ¿no? 676 serían los que estarían descartados y 206 los que todavía pueden ser sospechosos y que pudieran formar parte de las cifras que se van a dar a conocer hoy a las 7 de la noche. Creo que el papel de los periodistas sería mantenerse neutrales, mantenerse objetivos y sí cuidar mucho lo que dicen, porque dentro del grupo de periodistas también está este equipo de comunicadores que lo que quieren es hacer ver mal al gobierno. Esto no ayuda. Esto, por el contrario, me parece que es una actitud muy irresponsable. Creo que se debe de informar en apego a las cifras oficiales, que son las que tenemos como las más ciertas, y también pienso que es muy importante que tengamos una mesura que en este momento no se ha visto. No debe ser mexicanos contra mexicanos, debe de ser todos unidos contra el coronavirus. Eso es lo que tendríamos, la actitud que tendríamos que tener en este momento y si nosotros nos mantenemos con tranquilidad, acatando las instrucciones
para las medidas que está dando la Secretaría de Salud. Creo que eso va a ayudar a todo el país, eso va a ser algo positivo y me parece a mí que no estamos en esa situación. Al contrario, estamos en un escenario de mucha, entre comillas, rumorología. El equilibrio o el dilema, Arturo Cano, entre la prudencia, el manejo objetivo y al mismo tiempo la información de, por ejemplo, hoy en Brasil ha habido la fuga de cientos de presos por el asunto del coronavirus, que ha implicado que presos de alta seguridad estén ya libres. En Irán hay creo que 75,000 presos que han sido liberados porque no encuentra la manera del Estado de mantenerlos ahí. Excepto los presos políticos. Excepto los presos políticos. El equilibrio entre lo que tenemos que decir, porque así es, y entre la prudencia en que a veces no quisiéramos decir las cosas, pero así están. Pues, las cosas así están y creo que ahora más que nunca el periodismo está obligado a verificar y volver a verificar en el caso de un asunto como tan delicado como este de salud pública. Y por otro lado, yo creo también a difundir información que ayude y que colabore a sortear esta crisis, ¿no? En el recuento que uno puede hacer siempre fragmentario y siempre muy particular, pues yo en estos días he recorrido mercados, supermercados, las calles, el transporte público y encuentro todavía mucha gente que con toda certeza dice cosas como, esto es un invento del gobierno, no, yo no creo nada de lo que nos están diciendo, nada más nos están tratando de asustar. Oiga, mire cómo está Televisa todo el tiempo machacándonos con esta información. Pero sobre todo un pensamiento casi mágico, ¿no? De que pues, no nos va a pasar nada, ¿de veras usted cree que sea cierto esa cosa que tanto están diciendo? Entonces yo creo que ahí la labor de los medios de comunicación es fundamental para dirigirse a la población con información verificada, con la información oficial, sin alarmar, pero tampoco sin minimizar los riesgos que existen. Y bueno, por otro lado, fuera del periodismo tenemos un escenario en que gran parte de nuestra población, la mayor parte de la población económicamente activa vive en la informalidad, pues es de gente que vive día a día, Pues sí. que no puede resolver como otros, sencillamente pues me encierro en mi casa y trabajo home office o lo que sea. Hay mucha gente que pues si no trabaja no come. ¿Qué opinas de la postura del presidente López Obrador, Alberto Nájar? Sobre ese Sobre tema. este tema, hoy, él está en una postura no optimista, pero prudente y tratando de infundir ánimo a la sociedad, no dejando que en su persona se refleje toda esta crisis. ¿Cómo ves? Pues a mí me parece que sí está siendo, como tú dices, prudente. De pronto, bueno, también hay que tomar en cuenta que cualquier cosa que diga, cualquier cosa que mencione, cualquier actitud va a ser severamente cuestionada, porque en momentos incluso salvajemente cuestionada. Salvajemente, porque así estamos. Sí, estamos llegando ya a estos extremos esto sí esta sí es una epidemia, yo no sé qué tan peligrosa pueda ser, porque el tema es desgastar la figura y quitarle credibilidad y como que se pierde de vista que si no confías en quien se supone que está allí para ayudarte, que es la autoridad sanitaria, pues es mucho más difícil manejar una situación como esta. Entonces, a mí me parece que está siendo prudente, me parece que está bien en que diga que los técnicos son los que van a saber, yo me apego a lo que hacen. Debería reflexionar un poquito acerca de dos cosas en particular. Una, el hecho de que insista en seguir yendo a eventos multitudinarios. Debe tener, yo creo que ya es el momento en que empiece a reflexionar sobre eso. Es la base de su trabajo, así construyó su imagen, así ganó la presidencia, pero también llega un momento en el cual también tendría que ser un poco más prudente en ese. Y cuidar también algunas cosas que se prestan a críticas, a todo esto del detente que hizo hoy en la mañana en la figura religiosa. Me parece que es un rasgo muy de él. Pero se presta a confusión y se presta a como darle armas a los enemigos, ¿no? A los adversarios, como le llama él, ¿no? Entonces, sí, me parece que tendría que llegar un momento en el cual te encuentre el punto medio, en el que también entienda que el ejemplo, sobre todo la próxima semana, a partir de la próxima semana, en que el ejemplo del presidente, en este caso, también va a tener que incluir el que él,
manda la imagen de que no debes andar en multitudes. Claro. Marta, permíteme que seas quien hable al regreso de este corte que nos toca ya en este momento. Ahora volvemos. Bien, ya estamos de regreso, gracias, en esta mesa de periodistas con Alberto Nájar, Marta Samarripa y Arturo Cano. Marta Samarripa en el uso de la palabra. ¿En qué nos quedamos, Marta? Pues en Alberto. En Alberto, que estaba que terminando. estaba dándonos su Sí, opinión y acerca ya. de la actitud del presidente. ¿Qué opinas tú sobre eso? Pues me parece que está muy bien su actitud de tranquilizar a todo el país, porque sí tienes que ver que hay demasiados actores que, bueno, yo no sabíamos que en México había tanto experto epidemiológico, ¿verdad? Esto es algo novedoso y ahora todo el mundo contradice lo que dice salud por instrucciones de él, ¿no? Yo creo que lo que debería de haber hecho los cambios ya es tanto en las giras como en la conferencia matutina. O sea, a mí el que nos diga el otro día en la conferencia, bueno, es que lo que me diga el médico está muy bien, pero no sabemos si le ha pedido al médico que le dé un poquito más de chanza, ¿no? Entonces, yo creo que si tú vas a giras, no solamente tiene un gran riesgo él de ser contagiado, sino también la gente que acude a los mítines de ser contagiadas entre ellas mismas. Y luego él mismo si pudiera contagiar a terceros, ¿no? Entonces, no tendría sentido, en mi opinión, el continuar con las giras, porque es una manera de arriesgarte cuando podrías hacer de otra manera tu trabajo. Y en el caso de la conferencia matutina, yo desde hace días me planteaba por qué no la hacen a distancia, y acaba de decir que pronto van a hacer la distancia. Y yo creo que eso sí es importante. Y también coincido con Alberto en cuanto a que su mensaje de tranquilidad ha sido tan positivo. Sin embargo, digamos que puede poner en riesgo ese mensaje cuando la gente lo ve abrazando, besando o saludando de mano. O sea, porque entonces ahí está enviando dos mensajes distintos. Entonces, una prudencia y una mesura que tiene para tranquilizar a todo el país y que la gente no empiece realmente a creerse todas estas informaciones que no tienen ningún sustento médico. Bueno, llega el presidente y te dice otra cosa, y entonces dice, sí, le creo al presidente. Pero si las giras continúan y las conferencias matutinas no se hacen a distancia, entonces ahí sí creo que él solo se está perjudicando en su mensaje inicial, que es el de tranquilizar al país. Arturo Cano. Bueno, el mensaje presidencial ha caminado en dos vías, ¿no? Una en la que ha reconocido que su gobierno hará solamente caso de las recomendaciones y órdenes de los expertos, que esas decisiones estarán en manos de personal de funcionarios de la Secretaría de Salud, de comités técnicos. Todo eso es correcto. De otro lado, queriendo lanzar una imagen que tranquilice a la mayoría de la población y que quizá le haga, quizá moleste a una parte de sus electores, incluso de las clases medias ilustradas, hace uso de imágenes religiosas para decir que esto es lo que nos va a salvar, detente, ¿no? Dice el enemigo, estas estampitas que venden en muchos lugares. Pasa un largo rato de la conferencia mañanera aludiendo a esa protección. Luego agrega que la protección nos las da la honradez y el combate a la corrupción. Yo creo que ahí le está hablando a gran parte de la población que durante 4 décadas de modelo económico neoliberal no tuvo otra cosa para defenderse del saqueo del país más que la imagen del Jesús Cristo, ¿no? O la Virgen de Guadalupe. Es a lo que puede acercarse. Puede resultar decepcionante para muchos, pueden compararlo o decir que por qué no se le critica ahora a él cuando criticamos en su momento a Fox, por ejemplo, cuando arrancó su campaña electoral diciendo que le iba a acompañar el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Así es. ¿No? Entonces yo creo que para ser congruentes con esta historia y con la defensa del Estado laico, deberíamos decir que la laicidad, es decir, el entramado jurídico y la separación Iglesia-Estado, y el laicismo, que es esta oposición social a las ideas retrógradas de
de las iglesias son algo suficientemente vivo y enraizado en la sociedad mexicana que ninguna imagen así sea de la potencia o de la figura del presidente López Obrador va a tocar el Estado laico, ¿no? Que esa es una preocupación que nos viene en estos momentos en los que deberíamos estar sobreponiendo el tema de salud pública y la necesidad de difundir más aún las medidas de prevención. Alberto Nájar, Estados Unidos y Canadá anunciaron que cierran su frontera al tráfico que no sea esencial. Ya ha dicho Donald Trump que no planea hacer lo mismo hacia México. Pero, ¿qué significan todos estos movimientos? También Donald Trump ha mencionado el asunto del coronavirus y cómo no va a mantener a los mexicanos en los centros de detención, sino que los va a expulsar rápidamente. Y se puede ir asociando todo esto. ¿Qué riesgos ves en la postura de Donald Trump? Bueno, a mí lo que me queda claro es que es una postura de Donald Trump. O sea, es Trump en su esencia. Así es. Así es, porque En su jugo. El primer caso de Estados Unidos se detectó en enero, creo. No hicieron nada hasta marzo. Y ahora que ya hay una emergencia, que hay cientos de casos y empieza a haber muertes, o allá hay bastantes muertes, pues lo agarró con los dedos en la mano y lo que necesita es un distractor. O sea, él mandar el mensaje de yo me estoy preocupando por ustedes. Incluso en la mañana mandó un tuit diciendo he hecho un extraordinario trabajo, así lo dijo. Y yo creo que Modesto Trump. Modestito, el muchacho. Y entonces yo veo que hay una necesidad, sí, de protegerte, porque tienes que estar vigilando el ingreso de personas de otros países, pues ni modo, eso es una de las reglas que te plantean, hay distintas formas de hacerlo. A mí me parece que esta decisión de Trump de cerrarla por completo, pues es más espectacular que otra cosa. En el caso de Canadá, no sé cómo vaya a reaccionar el gobierno de Canadá, porque supone que hay una relación muy, muy cercana entre Estados Unidos y Canadá. Hay también una especie de rivalidad, amor-odio entre ellos, pero bueno, otra historia. Y en el caso de México, yo tengo la impresión que va a utilizarlo en algún momento también, cuando empiece de nuevo la crisis o empiece a quedar claro que parte del problema ahorita fue la desatención del gobierno de Estados Unidos, México va a ser el que le va a tocar como la bandera, el que va a pagar el pato, exactamente. Entonces, esa decisión que está todavía en veremos de enviar a todos los mexicanos, a todos los migrantes hacia México, me parece que la va a utilizar convenientemente en el momento que vea que la situación le empieza a generar problemas internamente. Y otra cosa también, de nuevo, porque por eso inicié diciendo, pues es Trump en toda su esencia, porque él quiere reelegirse. Claro. Y está ahorita el proceso electoral empieza a tomar vuelo y si el impeachment no le hizo nada, que al contrario lo fortaleció, si las acusaciones de la intervención rusa en su elección tampoco sirvió y todo lo demás que se le ha acusado a Trump no lo bajaron de la campaña, yo creo que el coronavirus sí puede verlo como un riesgo y yo creo que va a hacer todo lo posible por quitarse ese problema siendo Trump. Marta Samarripa, 18 de marzo, día de la expropiación petrolera. ¿Qué nos queda de eso? Hoy hubo un acto con el presidente López Obrador, con medio gabinete o todo el gabinete sentados ahí codo con codo y hombro con hombro. ¿Sin respetar el metro? Sí, nada, todos juntos. En riesgo la viabilidad operativa de la 4T. ¿Cómo ves este día y lo que significa y la recuperación petrolera que intenta el presidente López Obrador? A mí me parece una de las mejores propuestas que pudo haber hecho López Obrador, el recuperar para los mexicanos el petróleo. Y es muy significativo que estamos viendo todas las acciones que está tomando para fortalecer a Pemex y justamente lo podemos recordar este día que se conmemora la expropiación petrolera. Imagínate tantos gobiernos despojando a México de su petróleo, de su principal recurso energético, y todos solamente pues aceptando, resignándonos, porque los mexicanos no encontraban otra manera de hacerle frente a todo este periodo neoliberal en donde decidieron desmantelar la industria petrolera y por supuesto su empresa Petróleos Mexicanos. Creo que lo que él está haciendo, y hace unos días anunció que ya está recuperándose Petróleos Mexicanos, aunque la oposición diga lo contrario, va a ayudar al país. Yo creo que
atentaron no solamente contra este recurso energético, sino contra la soberanía de México. Entonces, creo que en algún momento, cuando se vea de una manera más tangible, porque es muy pronto, cuando se vea esta recuperación de petróleos mexicanos, creo que va a haber un cambio en la percepción de muchos mexicanos que tienen dudas y que dicen, bueno, pero ¿para qué? Ya está así. Bueno, ¿por qué tienes que quedarte amarrado a lo que hicieron los neoliberales? ¿Por qué tienes que hacer lo mismo que hizo un Salinas o que hizo un Zedillo, un Fox, un Felipe Calderón, un Peña? O sea, no teníamos que haber hecho esto, y la reforma energética de Enrique Peña Nieto finalmente te vino a demostrar que la postura de López Obrador era la correcta. O sea, México tiene que defender sus recursos petroleros y recuperarlos. A mí me da de verdad muchísimo gusto el que esa haya sido una de sus apuestas y de su plan que nos ofreció siendo candidato presidencial. Bien, veo que Arturo Cano toma muchos apuntes, tiene ahí muchas cosas que decir, pero le vamos a pedir que nos espere luego de este corte comercial para que nos diga lo que está apuntando y también qué piensa sobre esta orden de aprehensión como Tomás Cerón o Sembrón, el sembrador de las evidencias supuestas de la verdad histórica. Pero eso lo hacemos al regreso. Claro que sí. Ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso en el último tramo de esta mesa de periodistas con Alberto Nájar, Marta Zamarripa y Arturo Cano. Arturo Cano, que nos va a decir qué es lo que está apuntando por ahí. Véanlo, está ahí en plena faena de escribano. No, hace rato que tocábamos el tema de petróleos mexicanos. Por desgracia para la 4T, esta celebración llegó en un entorno muy complicado para uno de sus principales banderas, que es el rescate de la empresa estatal Petróleos Mexicanos, con el precio muy bajo y con un informe de pérdidas de la petrolera que, dicho sea de paso, para los que nacieron en este sexenio, pues esas pérdidas de Pemex llevan 22 años al hilo, ¿no? Porque son los que lleva el desmantelamiento de la empresa petrolera. Tocabas o hablabas de que íbamos a entrar al tema de Tomás Sembrón, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, que todos vimos hace unos años ahí en los márgenes del río Cocula, aparentemente recogiendo restos que habrían sido de los muchachos de Ayotzinapa, que según la versión oficial o la llamada verdad histórica fueron todos quemados en una hoguera en ese basurero. El hecho de que haya una orden de captura en contra de este exfuncionario que fue un protegido de Enrique Peña Nieto, tuvo que dejar la investigación, pero pasó a ser asesor de la presidencia, pues yo creo que da una buena señal en el sentido de que sí, este gobierno pretende ir a fondo en la solución del tema de Ayotzinapa. Hay algunos otros detenidos, hay muchas evidencias documentadas ya por organismos internacionales, por Naciones Unidas, sobre la tortura que sufrieron algunos de los detenidos por este caso Ayotzinapa. Entonces parece que ahí se camina muy lento quizá para lo que esperarían franjas de la sociedad y sobre todo los movilizados como los padres de los muchachos de Ayotzinapa, pero pues que se va avanzando en este tema. Pero la dificultad también, ¿no? Por la dificultad para encontrar todas las pruebas y todas las huellas de lo que hicieron. Sí, claro, bueno, por eso están planteando reponer prácticamente todo, ¿no? Pero, ¿qué opinas, Alberto Nájar, de este tema de Sembrón, PGR, Murillo Karam, verdad histórica? Pues ya era hora, ¿no? Pues sí, no sabía, digo que se habían Sí, ya tardado. se habían tardado. Tomás Cerón es una pieza clave para saber qué pasó con los muchachos. Y de ahí para arriba. Porque todavía no queda claro cuál fue la participación de otros elementos importantes, el ejército mismo, que tendría que también tener algo que explicar en este caso. A mí me parece que está mandando una señal el gobierno y que tendrá que... yo la veo en dos vías. Una para quienes participaron en ese gobierno, como una muestra también más de decir, no sé si ganamos sin problema y todo, pero no se me olvida todo lo que pasó. Y dos, es también una señal interna a los padres de los muchachos y al movimiento que se creó alrededor de ellos. En cierta manera, es como, quisiera decir que fue un pago de un compromiso del presidente, pero también yo lo veo como una acción también
con cierto tinte o ganancia política, sobre todo en momentos en los cuales la popularidad del presidente está bajando, donde parece ser que empieza a tener el efecto del desgaste natural de gobernar y también los efectos de toda esta salvaje campaña que ha enfrentado en estos casi 16 meses, ¿no? Entonces me parece que es algo que era necesario y es claramente un paso que fue administrado, porque yo no estoy muy claro si fue hasta ahorita que la Fiscalía encontró los elementos o ya los había encontrado y simplemente esperó un momento más indicado como para que tuviera un efecto político más importante y el momento adecuado para beneficiar al gobierno. ¿Y con qué consecuencias, Alberto Nájar, desmarcarse o entrar ya en conflicto con el peñismo? Yo creo que ya ha estado andando como señales desde antes. No estoy muy seguro que el presidente vaya en este momento a tomar la decisión de confrontar al peñismo. Tan difícil, ¿no? No, porque él mismo ha dicho que no está de acuerdo en que se juzgue a los expresidentes, por ejemplo. Y en todo caso, si hubiera alguien o alguna figura en la cual en su lista de prioridades tuviera un lugar más arriba, pues sería el que le robó la presidencia, que fue Felipe Calderón, ¿no? Y que fue el que inició toda esta cadena de barbarie y de salvajismo que bañó al país de sangre, nada más por una decisión de legitimarse de Felipe Calderón, ¿no? Entonces yo no estoy muy seguro que sea una confrontación con el peñismo. Yo creo que más bien es un mensaje administrado, como les decía, porque es el mensaje de decir, ahora que tanto me critican que no estoy haciendo las cosas y que lo acusan de incongruente en algunos, pues una medida de congruencia aquí está. Marta. Genial. ¿Habrá algo más después de Sembrún o hasta ahí llegarán? Creo que puede haber algo más. Coincido con Alberto, no hasta Peña Nieto, pero sí creo que puede haber algo más. Tuvieron que pasar estos años para que llegara un gobierno que sí se decidiera a pues desenterrar el caso Ayotzinapa, porque finalmente lo habían enterrado. Entonces, lo que está haciendo el presidente está marcando un contraste. Quizá la idea no es llegar a Peña Nieto, pero sí está marcando un contraste al investigar a todos los que estuvieron implicados. Aquí, finalmente, la verdad histórica es lo que hicieron. La verdad histórica no es lo que nos dijeron, es el haber perdido y ocultado las pruebas, es cambiar la escena del crimen, es torturar, es desaparecer, es no llevar al expediente una serie de acciones que hicieron de manera totalmente fuera y no apegadas al Estado de Derecho. Esa Obviamente es sin llegar hasta el ejército. Creo que esa es una pregunta muy difícil de contestar, porque pues finalmente sí podríamos presumir con la información que se tiene que hubo también implicación de algunos miembros del ejército. Pero el mensaje contundente es que ninguno de los anteriores jamás habría investigado y López Obrador sí lo está haciendo, o sea, está dando la prueba de que quiere hacer un gobierno diferente. Y por otro lado, sí coincido también con Alberto en esta parte de, por un lado, hacer justicia, por un lado, luchar contra este Estado autoritario en donde simplemente el valor de la vida de las personas, de los mexicanos, no existía, y por otro lado, el cumplir con ese compromiso que eludió Enrique Peña Nieto ante los padres de los 43 muchachos de la normal de Ayotzinapa. Arturo, ya estamos en el tramo final, por favor. Sí. No, ya sobre este tema yo no... ¿Ya dijeron todo o qué? Yo no necesito agregar nada, ¿no? Me gustaría nada más para cerrar, en mi caso, decir que ojalá no veamos en los próximos días que se multiplican los políticos que piensan que los virus votan. Hay algunos ejemplos patéticos. Hace un momento veía el senador del Movimiento Ciudadano, Samuel García, que ha repartido tapabocas cuando todo el mundo, cuando los expertos dicen que son totalmente inútiles, y que se toma selfies en los aviones con un cubrebocas industrial. Como si estuviera enfermo ya. Sí, como si estuviera enfermo. Entonces, bueno, los virus matan, los virus enferman, los virus dañan la economía y al parecer también dañan las mentes de algunos políticos que tienen grandes aspiraciones para el futuro. Bueno, Alberto, ya nos quedan segundos.
¿Cuál es el virus inmediato que nos toca? ¿El político, el mediático o cuál? El que nos toca. El que viene aquí en lo inmediato, ¿qué crees que siga? Yo creo que era una combinación de los dos. Acuérdate que los virus mutan Ujú. y ahí de pronto hay como ciertas variedades raras. Yo creo que vamos a encontrar un híbrido, un virus muy híbrido entre los políticos que están tratando desesperadamente de encontrar algo para posicionarse en el próximo año y también los medios de comunicación alternativos, bueno, no alternativos, perdón, tradicionales, que de alguna u otra forma están en una especie como de revancha, uniéndose a una causa de la cual ellos mismos... Con ganas de tener razón, aunque al país le vaya mal, ¿no? Sí, al país le vaya mal. Es Es impresionante. el gran problema, porque lo que está revelando es un egoísmo enorme y una mezquindad terrible, porque no les importa a la gente. Y están revelando que nunca les importó, pero ahora menos. Quisieran que hubiera una crisis para que les llamen y les pidan que silencien las cosas a cambio de arreglos o negociaciones. Seguramente sí, y ve lo que pasó el domingo, este asunto tan desafortunado de pretender que ya hubiera un primer muerto. Pero creo que aquí también es importante que nos concienticemos de algo. No hay que dejarle todo al gobierno. Vamos a atender las recomendaciones y a cuidarnos todos, Claro. a nosotros mismos. Bien, pues se nos acaba el tiempo, como suele suceder. Tal vez el próximo programa lo hagamos por Skype para guardar la sana distancia que ahora promueven las autoridades y que deberíamos de dar ejemplo de ello. Entonces ya veremos cómo nos organizamos, pero seguiremos desde luego con esta mesa de periodistas el próximo miércoles. Gracias, Arturo. Gracias, Julio. Gracias, Marta. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vamos a un resumen final.